Hola, bienvenidos al episodio número 14 del podcast DevTalk Talks. Mi nombre es Pablo Marino y mi intención es compartir con vos algunas ideas, algunas anécdotas, algunas experiencias o noticias o temas relacionados al desarrollo de software, tecnología, etc. Tengo varios años ya en este ámbito del desarrollo, de las tecnologías, y me gusta hablar de eso, así que lo tomo como un hobby, pero también con la idea de compartir algo que pueda servirle a otras personas también. ¿De qué vamos a hablar en este episodio número 14? Bueno, quiero contarles una experiencia básicamente en este episodio relacionado con el desarrollo de videojuegos. Sí, en este podcast hemos hablado de tecnologías, inteligencia artificial, lenguajes de programación, por qué programar, etc. Pero muchas personas entran en la industria del desarrollo porque quieren programar videojuegos. Es muy común, sobre todo en los más jóvenes, entrar en el desarrollo de software porque quieren aprender a crear sus propios videojuegos. Generalmente algunos de ellos son gamers y está bien, no los culpo. Es un buen motivo para poder entrar, pero claro, quizás a veces no tenemos todo el panorama sobre cómo funciona la industria de los videojuegos, que es totalmente otro mundo. Sobre todo si vamos a desarrollar juegos indie. ¿Qué son los juegos indie? Son juegos independientes. No son los AAA. Los AAA son los juegos que se conocen como los juegos grandes, ¿no? Enormes, que tienen mundos abiertos, que son de las empresas eh, de desarrollo de videojuegos más grandes, Activision, etcétera, ¿no? Hay muchas más. No soy un experto en esto, pero he tenido un acercamiento más con los juegos indie. Les cuento un poco mi historia para que entiendan por qué este es un tema que me gusta y que también creo que estoy en ciertas condiciones de poder charlarlo, ¿no? O hablarlo, aunque como siempre digo, estas son opiniones personales de mi experiencia. No tengo la verdad absoluta en este asunto, ni nada de lo que digo está escrito en piedra, ¿sí? Así que siéntanse libres de después comentar lo que ustedes opinan al respecto. Me va a servir muchísimo. En fin, ya para hace un par de años atrás, 2016, quizás un poco antes, con mi hermano viajamos a un evento aquí en Argentina que se conoce como el EVA. Es la exposición de videojuegos argentina organizado por ADVA, que ADVA es la Asociación de Videojuegos de Argentina, ¿no? Que trata de ayudar a los desarrolladores locales, a las empresas locales de desarrollo de videojuegos, para que puedan entrar en el mercado internacional, por ejemplo, ¿no? Así que mucho trabajo tiene esta entidad. En fin, en este evento conocimos con mi hermano a desarrolladores locales de acá de mi país, Argentina. Voy a hablar justamente de eso porque es donde yo vivo, ¿no? Y la verdad, súper interesante lo que tenía esta exposición, que lo sigue teniendo, es un área, como si fuera un showroom, donde los desarrolladores pueden mostrar sus juegos y cada persona que asiste puede probarlos. Así que, excelente, ¿verdad? Es una buena ventana o puerta, si se quiere, a que otros puedan ver los desarrollos. Recuerdo que la primera EVA a la que fui con mi hermano estaba lleno de gente y había una zona para probar juegos, estaba espectacular. La verdad, muy bueno eso. Pero además en esta exposición también se dan charlas sobre desarrollo de videojuegos, la industria en general. Bueno, eso pasó en aquellos años y con mi hermano y un grupo de compañeros, entusiastas, como les queramos llamar, aquí en mi provincia, Tucumán, una provincia pequeñita de Argentina, formamos lo que se conoce como la Comunidad de Desarrolladores de Videojuegos de Tucumán, o CDBT. Lo pueden encontrar así en las redes sociales. Bueno, lo organizamos, encontramos un grupo de gente que se dedicaba también acá en mi provincia, independiente, chicos y chicas que trabajaban con música, diseño de videojuegos, programación de videojuegos, diseño de personajes, etcétera, pero que estaba cada uno por su lado, ¿no? Que es lo que suele pasar antes de que existen estas comunidades. Así que formamos la comunidad y luego armamos el primer evento aquí en la provincia llamado Tucumán hace videojuegos.
Y bueno, fue la verdad muy bueno, fue mucho trabajo, pero de allí surgieron cosas muy interesantes. Dimos charlas, mostramos nuestros juegos, seguimos trabajando en los juegos propios que estábamos desarrollando y actualmente ya no estoy activo en esta comunidad. Nos tuvimos que separar por cuestiones de tiempo y en ese momento no había muchos avances. Pero bueno, entraron nuevas personas, algunos de los que surgieron de aquel primer evento que hicimos aquí en la provincia y ahora actualmente se dedican a esto, ¿no? Y bueno, ¿por qué lo comento? Porque este fin de semana estoy hablando, este podcast lo estoy grabando el día 30 de junio del 2024, un día domingo. El día de ayer, sábado 29 de junio, se hizo una serie de charlas, por lo menos 3 charlas, de miembros de la comunidad de desarrolladores de videojuegos de Tucumán, donde, bueno, los chicos hablaron acerca de cómo es la industria de videojuegos, eh, qué es lo que tiene que hacer una persona para entrar en esta industria, quizás asociarse con ADVA, por supuesto, para tener una ayuda del lado de ellos, pero también mostraron algunos aspectos importantes a la hora de crear videojuegos y una herramienta llamada Construct 3, que es la herramienta que yo usaba y que uso cuando tengo mis momentos libres, perdón, para desarrollar algunos jueguitos o para no perder la práctica. La verdad es que estuvo muy buena la charla, los quiero felicitar a Sebastián, a Lucas y a Gustavo, que son miembros de la comunidad. De hecho, hice un posteo en LinkedIn para hablar sobre la experiencia. Hice un pequeño videíto corto también. Pero ¿por qué hicieron este evento? Porque en julio, 12, 13 y 14 de julio, se va a hacer el nuevo evento Tucumán hace videojuegos. Sería como la exposición del EVA, que se hace en Buenos Aires, que no lo había comentado, se hace en Buenos Aires, Argentina, pero hacerlo aquí en la provincia donde estoy. Bueno, pero ¿por qué cuento todo esto? ¿A dónde voy con esto? Si te interesa entrar en la industria del desarrollo de videojuegos, seguramente tienes muchas preguntas. Yo también las tenía y después empecé a ver otros aspectos, entendí un poco mejor y ahora muchos de los chicos que están en la comunidad trabajan, si bien no se dedican full time a eso, la mayoría, pero en sus ratos libres tienen como sus pequeñas empresas de desarrollo de videojuegos y hacen algunas cosas, ¿no? Algunos juegos están publicados y otros quedaron en desarrollo y otros directamente quedaron en el tiempo, ¿no? Ahí dormidos hasta que vuelvan a despertar. En fin, eh, una de las preguntas más importantes que nos hacemos es si realmente se puede vivir de hacer videojuegos. La realidad es que sí, pero no es fácil. Es una industria muy saturada, muy competitiva y pocos realmente llegan a hacer juegos independientes que sean exitosos, ¿no? La mayoría termina trabajando, perdón, en empresas que se desarrollan, que se dedican al desarrollo de videojuegos. Así que mi consejo es que entres en esto, pero como al principio como un hobby, para probar si te gusta hacer algo, mostrarlo, pero si tu intención es entrar directamente para ganar dinero y vivir de eso, va a llevar tiempo y eso puede frustrarte. Así que quizás mejor entrar en esto como un hobby o como algo de interés extra, pero que no sea tu entrada principal de dinero, porque al principio eso no va a suceder. Lo que sí está bueno es que podés formar parte de comunidades súper interesantes, siempre activas, generar este tipo de espacios. Y es muy probable que uno termine haciendo algún juego o algún desarrollo para alguna empresa que no se dedica a los videojuegos, sino que quiere de alguna manera hacer algo lúdico para su producto o quizás a modo educativo, ¿no? Eso está muy bueno y en muchas provincias, países, quieren transmitir alguna enseñanza a los jóvenes y usan los videojuegos para lograrlo. Y bueno, en ese sentido, sí, se pueden hacer muchas cosas. Ahora bien, una de las preguntas que se plantearon en estas charlas en las que estuve fue, ¿qué necesito para empezar en esto del desarrollo de videojuegos? ¿Qué lenguaje tengo que aprender? Bueno, acá hay una diferencia cuando uno quiere aprender a programar, por ejemplo, páginas web, donde hay algunos lenguajes de programación que hay que aprender. Si vamos a lenguajes de programación, bueno, C Sharp es un lenguaje de programación que se puede aprender porque motores para desarrollo de videojuegos como Unity usan ese lenguaje de programación. Pero la ventaja en el desarrollo de videojuegos es que
existen estos motores o engine que están creados, son plataformas donde uno puede trabajar y están listas para que uno cree videojuegos. Puede utilizar assets o recursos en 3D, en 2D, eh, incluso algunos ya vienen con cierta programación hecha para que uno la implemente, entonces uno puede crear un personaje y agregarle comportamientos a ese personaje. No hace falta que programemos cada vez que da un paso, cada vez que se mueve, ya hay comportamientos que vienen prediseñados en estos motores. Así que yo te diría que más que aprender el lenguaje de programación, conozcas estos motores. En las páginas oficiales de Unity, Godot, Unreal o Construct 3, tenés toda la documentación, tutoriales y hay muchos videos en YouTube. Así que, más que aprender un lenguaje, yo, desde mi lado, te sugiero que aprendas un motor para desarrollo de videojuegos. Ahora, claro, no hace solamente falta saber programar. Para crear un videojuego hay muchos otros temas como los sonidos, la música, el arte de los videojuegos, las mecánicas, el game design o designer, que sería esto de crear la experiencia, ¿no?, del juego. ¿De qué se va a tratar? ¿Cuál va a ser el objetivo del juego? ¿El juego tiene que dar miedo? ¿El juego tiene que hacernos reír? ¿Cuál es el objetivo de ese videojuego que vamos a crear? Así que es todo un tema entrar en la industria de los videojuegos, o por lo menos entrar en el desarrollo de videojuegos. Si tú o vos, hablemos más en argentino, si vos ya sabés JavaScript, por ejemplo, el lenguaje de programación de la web, también podés crear videojuegos con ese lenguaje. También se pueden crear videojuegos con lenguajes propios de estos motores, como te decía, de desarrollo de videojuegos. Ahora, si me preguntas algo que también te va a ayudar, es entrar en las comunidades, donde hay gente también entusiasta en estos temas y que generan eventos o encuentros que te pueden ayudar muchísimo. Así que si estás en Tucumán, en mi provincia, bueno, yo te sugiero que te sumes a la comunidad de desarrolladores de videojuegos de Tucumán, CDBT. Ahí vas a saber de las novedades y bueno, obviamente tienes que estar en este evento de Tucumán hace videojuegos, ahora que comienza el 12 de julio. Y si eres de otro país o de otra provincia de la Argentina, bueno, averigua qué comunidades hay de desarrolladores de videojuegos. Si podés ir a uno de estos eventos como el EVA, que te comentaba al principio, aprovechá y andá si está en tus posibilidades. Hacer videojuegos no es una tarea sencilla. De hecho, yo lo intenté hacer, no saqué prácticamente ningún juego publicado, pero sí estuve en eventos mostrando los juegos que hice con mi hermano. Mi hermano es más entusiasta en esto que yo, pero te puedo decir que si bien no es fácil, pero si eso te entretiene y te gusta, está bueno darle una oportunidad, ¿no? Y por ahí pueden surgir cosas muy, muy interesantes. Así que esto te quería comentar en este podcast. Hay mucho para hablar sobre los videojuegos, el desarrollo de los juegos, cómo se hacen, cuánto dinero hay que invertir, cómo está la industria, que de hecho la industria está súper difícil, muy complicada, pero creo que como hobby o para hacer algo distinto está muy bueno y se pueden hacer cosas muy interesantes. ¿Y quién te dice? Terminás haciendo un juego solo, como muchos casos de juegos que lo hicieron independientes, sin un equipo, una sola persona se encargó de hacer todo, tremendo laburo, trabajo, pero lo lograron y se hicieron famosos y ganaron dinero con sus juegos. Pero bueno, mi intención con este podcast era contarte un poco y hacerte saber de que hay eventos que se hacen y que está bueno meterse y conocer un poco más según el lugar, el país o la provincia donde nos encontremos. Espero que este podcast te haya gustado, conocer un poquito más sobre el desarrollo de videojuegos, algunos aspectos importantes y sobre eventos en particular. Yo quería mencionar en este podcast estas charlas a las que fui, pero puedes entrar a LinkedIn, buscarme en LinkedIn como Pablo Daniel Marino y ahí vas a ver el posteo que hice sobre el evento en el que estuve. Bueno, si este podcast o esta serie de podcasts te gusta, bueno, no dudes en comentarlo, en compartirlo. Me puedes escuchar por Spotify o también por mi canal de YouTube. Este ha sido el episodio número 14 del podcast DevTalks y nos vemos en un nuevo episodio.